ahora sí estamos listos. Ya, ¿se acuerdan más o menos lo que es la perspectiva o el tono del emisor? Ah, yo me acuerdo del tono. Me acuerdo que Ya, podía ser así como crítica, como claro, esas cosas así, no me acuerdo todas. claro, tal cual, por ahí va. Nosotros como al momento de escribir un texto, vamos siempre a abordar algún tema central y nos vamos a referir de distintas maneras a eso. Después vamos a ver un ejemplo más completo, pero por ejemplo podemos ver un tema que puede ser, no sé, supongamos un árbol, y podemos ver, no sé, quizás este árbol es el futuro, y claro, es una perspectiva más optimista. O quizá podemos asociar el árbol con la deforestación, el árbol representa la deforestación que no ha sido respetada por el hombre, entonces también ahí tenemos una perspectiva más crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como personas, como sujetos, vamos a tomar ciertas posturas o ciertas visiones sobre los elementos. Entonces, lo que consiste esta habilidad es buscar eso, buscar cuál es la perspectiva del emisor. Para ello, tenemos que recordar que el emisor es quien enuncia el mensaje. En este caso es quien lo escribe. Muchas veces no pueden preguntar por quién escribe, por el autor del texto, pero también a veces nos pueden preguntar por algún personaje. Entonces, por ejemplo, les pueden poner un cuento. No sé si se acuerdan del cuento del payaso. ¿Se acuerdan del cuento del payaso? Leímos el cuento del payaso que aparecía en la prueba. ¿Se acuerdan? La Era que el este niño niño, iba al circo, que claro, no el lo niño, pescaba. claro, ¿se acuerdan de ese niño que estaba muy asustado de ir al circo? O sea, le asustaban, como que lo único que quería él era ver los payasos, ¿se acuerdan? Y los papás Que era estaban como asustados porque se podía influenciar de los trapecistas. tal ¿Ese? cual. Ese mismo, que se llamaba Esa boca de Benedetti. Ese Ah, cuento, por ejemplo, teníamos varios personajes. Teníamos a los papás, teníamos al chiquillo, teníamos al payaso. Y cada uno de los personajes tenía distintas actitudes, distintas perspectivas. Entonces, los papás estaban muy asustados por el niño. El niño también tenía al principio como esta actitud más de temor y después ya era como, pero como que se decidió a ir a ver, a preguntarle a sus papás para que pudiera ir. Entonces, también los personajes pueden tomar actitudes o perspectivas. Entonces, eso en primer lugar. Ahora lo otro, ¿por qué esto es así? Porque nosotros, como personas, como sujetos del mundo, cada uno tiene su propia forma de ver las cosas. Entonces, por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes ya, ¿qué ha significado la cuarentena para ustedes? Y, por ejemplo, cada uno tendría una perspectiva diferente. Entonces, por ejemplo, algunos van a decir, no, la cuarentena ha sido, siento que no se va a acabar nunca, otros van a decir, la cuarentena eh, ha sido una oportunidad para poder volver a vernos. Entonces, hay distintas posturas sobre la situación. Y bueno, acá está la definición más concreta, que es el punto de vista o la visión de quien escribe o emite un discurso sobre algún tema determinado. Entonces, ven, acá está este personaje, ve los edificios, están todos chuecos y él los pinta así derechitos. Eso tiene que ver con cómo vemos las cosas. Entonces, ¿reconocen este cuadro? no. Sí, profe. Sí, ¿Cuál es? ¿Está hablando de las flores o de los De edificios? las flores. De las flores. Po- es de Van Gogh, ¿no? No me acuerdo bien. Tipo, es de Van Gogh, es Creo que los se llama girasol. girasoles. Claro, tal cual. ¿Y qué pasa con este cuadro? Si se fijan, ¿es una figura totalmente realista o no? Eh, yo creo que sí, o sea, porque no todas las flores muestran algunas flores secas. Claro, pero si se fija usted, también en el fondo, acá lo que él hace como, esto no es una representación así por ejemplo, Exacto. hiperrealista de las flores, pues como que él les pone sus propios colores, si uno las ve de cerca probablemente el trazo es más distinto, entonces también acá podemos ver cómo, por ejemplo, Van Gogh dicen que él pintaba como él veía la realidad, que no era como que, por ejemplo, como que él veía como todo supuestamente como más así como, si se fija, las figuras siempre son como bien onduladas. Entonces eso también es otro ejemplo de cómo cada uno de nosotros tomamos una perspectiva sobre las cosas. Ahora, hay dos perspectivas que podríamos decir que son principales, que son la objetividad y la subjetividad. ¿Se acuerdan cuál es cuál? A ver, ¿quién está? Lailín. ¿Lailín puede hablar ahora o no? ¿O todavía no se puede? Ay, se acuerda de mí. Hola. Por supuesto, Aileen. Por ejemplo, ¿qué diríamos que es una perspectiva más objetiva? Ay, me pilló ya. Yo diría que una perspectiva objetiva sería como mantener un punto de vista, toda una narración
o no cambiarlo. Ya, no cambiarlo, ya. ¿Y alguien me podría decir cuál es la perspectiva más subjetiva? ¿Está la Mila? ¿Está? Yo acá pregunto, ¿pueden hablar o no? No, parece que no puede. Profe, Ya. ¿Sí? Ahí sí, profe, escucha. puedo. Ya. ¿Cuál es una perspectiva más subjetiva? ¿Subjetiva me dijo? Sí. Ay, es que sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo. Es Si quiere lo como, puede ejemplificar. em, no, siento que es como más por el punto de vista de uno, que no es como algo que todos pueden ver como a simple vista, es como más particular, como propia, como una Ya. narración propia. Ya, entonces ahí usted decía que es algo más particular y es algo más propio. Entonces ahí con la Eileen y la Mila nos dan como algunas claves para reconocer cada uno de estos elementos. La objetividad es una visión que, por ejemplo, la Eileen decía, trata como de no cambiar la realidad, como de verlo como lo más estático. Cuando nosotros somos objetivos, tratamos de prescindir, es decir, tratamos de no incluir nuestro propio juicio. Es decir, por ejemplo, yo les mostrara acá, a ver qué objeto tengo. Ya, tengo acá unos, ¿cómo se llama? Unos cactus, ya no sé si los ves. Son de lana, uno es verde, acá tiene un hongo. Entonces, por ejemplo, todo eso es ser objetivo. Uno ve algo y lo enuncia a partir de lo que se puede ver y lo que vamos a estar todos de acuerdo. Acá, a menos que haya alguien daltónico, todos estaríamos de acuerdo que esto es verde y que tienen determinado tamaño, que no son muy grandes, no son muy pequeños. Pero ahora, si alguien me dice, yo encuentro que esto es bonito, es tierno, o por ejemplo, es chiquitito, bueno, chiquitito es algo que generalmente podemos entrar un poco más a la afectiva, pero si dijéramos que esto es bonito o tierno, eso ya es ser subjetivo, eso ya es un punto de vista propio. Quizá yo, cierto, se lo muestro, no sé, a la Cindy, y la Cindy me va a decir, no, en realidad yo encuentro que es feo, pero si se fijan, tiene que ver con eso. La subjetividad es el punto de vista propio, se centra en el sujeto. Mientras que la objetividad, voy a rayar acá, se centra en, hoy se me arrastró, la objetividad se centra en el objeto, en cómo se ve la subjetividad. Miren, vamos a ver esto con imágenes. Entonces, por ejemplo, acá vemos a este hermoso rinoceronte que, si se fijan, No, está... ¿Ah? perdón, Pero si perdón, alguien... perdón. No, no, perdón. No, dale, ya. Pero vemos que el rinoceronte pinta la realidad y pinta su cuerno, porque en el fondo él pinta todo como es. No está en el fondo tratando de generar que esto sea, lo está pintando lo más parecido a la realidad que es. Ya, entonces, por ejemplo, lo representamos como con esta cara, que es como cara de póker, porque en el fondo cuando uno tiene cara de póker, no muestra nada, pues no sabe si eso es bueno, si eso es negativo, simplemente estamos diciendo que esto contiene ciertos elementos. Vemos que hay un árbol, vemos que el cielo se ve más o menos anaranjado, todo eso es objetivo, cara de póker. No decimos si esto es bueno o negativo. Objetivo, objetividad es cara de póker. Tratamos de ser lo más neutrales al momento de decir. Ahora, esto igual para ser objetivo es un ejercicio que no es algo, ¿cómo decirlo? No es algo natural, porque nosotros hemos tenido un montón de experiencia, ustedes mismos han vivido un montón de cosas, entonces en general casi todo nos genera como alguna percepción. Uno ve algo y puede encontrarlo más bonito, más feo, más atractivo, menos atractivo. Entonces la objetividad lo que nosotros hacemos es eliminar eso y tratar de presentar la realidad lo más ajustada a lo que podríamos considerar todo en común. En cambio, la subjetividad priorizar la visión del sujeto. Entonces, ven, acá vemos el típico dibujo que sale una persona diciendo que un 6 y esta otra persona diciendo que es un 9. Es el mismo objeto, pero cada uno ve algo diferente. ¿Lo va entendiendo? Sí, profe. Por Ya, lo mismo, profe, se ligan las emociones y los estados de claro, ánimo se ligan a la subjetividad y las descripciones, ¿cierto?, se ligan a la objetividad, ¿verdad? Porque cuando yo describo algo me apego a cómo es el objeto, en cambio cuando sufro una emoción o un estado de ánimo es mi estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, eh, cuando hablamos de subjetividad se relaciona mucho con las emociones, generalmente, aunque hay gente que diría que la objetividad no existe,
pero ese es otro tema. Claro, sí. Sí, también esa es otra discusión súper larga que tiene que ver con que al final todos nosotros somos sujetos que tenemos emociones, tenemos experiencia, entonces al final la objetividad, por ejemplo, incluso cuando uno ve la visión, una noticia que debería ser información objetiva, muchas veces contiene juicios de valor, po, o de repente se ordena la información de manera tal que a uno le genera cierta visión. ¿Ahí la Nico iba a decir algo o no? Sí, sí, es que estaba pensando en la objetividad y claro, Ujú. como dice el Joaco, muchos podemos decir quizás que tratamos de ser objetivos, pero en el mismo momento en el que uno está escogiendo las palabras con las cuales quiere decir algo, al solo escoger y discriminar qué palabras voy a utilizar y qué palabras no, ya estoy siendo un poco subjetivo porque ya estoy discriminando. Entonces, por eso quizás es un poco esta dualidad de que la objetividad entre comillas. Claro, Claro. sí, en realidad yo creo que cualquier profe de lenguaje como que les va a decir que en general la objetividad es como muy difícil de plantear que algo que existe. Todos vamos a decir que es como algo que, que es más construido, un ejercicio que yo insisto, un ejercicio que es consciente, intencionado, porque nosotros hacemos juicios de valor. Como dice la profe, nosotros escogemos palabras. Entonces, si escogemos una palabra y otra, igual ahí, claro, se va interviniendo nuestra manera de ver las cosas. Es Pero por imposible eso, desapegar, perdón, profe, claro, dale nomás, dale no, nomás. dale nomás, Joaquín. No, que es imposible desapegarnos de nuestra experiencia en el fondo, y esa selección léxica que uno hace ya tiene que ver con mi yo interno y con mi experiencia. Claro. Sí, sí, entonces si se fijan, como que más bien la objetividad es como una especie de intento por ser neutro y por no dar juicios de valor, sino tratar de concentrarnos en aquellas características que si yo le pregunto a otra persona probablemente va a coincidir. Yo insisto, yo por ejemplo puedo decir que algo es de un color y lo más probable es que todos vamos a coincidir, pero si yo por ejemplo doy por ejemplo un juicio de valor, esto es maravilloso, esto es aterrador, ahí hablamos de subjetividad y por eso les puse hartas caras de emoji, porque si se fijan, no sé, pues uno puede dar la misma perspectiva, podemos estar viendo lo mismo y uno puede presentar que algo, por ejemplo, podemos hablar del amor y algunos va a ser la gran alegría de sus vidas, otros van ahí, lo van a asociar quizá como más a la tristeza, la pena, otros quizá alguna rabia, otros ahí como con sospecha. Entonces, un mismo elemento, aunque sea lo mismo que estemos viendo, puede verse de distintas maneras. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy cortito. Entonces, acá hay dos elementos nomás. No puse más porque después tenemos textos, así que vamos a tener harto trabajo. Pero veamos acá, dice, el conocimiento es para la mente, la experiencia es para el cuerpo. ¿Eso es objetivo o subjetivo? ¿Quién me ayuda? Eh, yo creo que igual es, yo creo que mitad y mitad, pero más objetivo que subjetivo. Ya. Yo digo que es subjetivo, ¿Por qué? porque igual depende de cómo lo vea cada persona y como la opinión propia. Y como dijo el profe, también importa como las emociones que uno tiene. Claro. Esto la verdad es que es subjetivo, porque si bien alguien podría decir, ¿cómo saber si algo es subjetivo? Es algo que otra persona probablemente, algo que otra persona podría estar en desacuerdo. Quizá otra Claro. persona me diga, no el conocimiento no es para la mente, el conocimiento es para toda, es para todo el cuerpo, para todo el ser, para el espíritu. Entonces, cuando vean algo que otra persona podría presentar desacuerdo, lo más probable es que es algo que es subjetivo. Cuando vemos que algo que todos podríamos más o menos estar de acuerdo, sin grandes diferencias, es objetivo. Así que era subjetivo. Muy bien, Mil. Vamos a ver este otro caso. Nueva norma del Consejo. Esto en Chile, así que no es una realidad todavía. Prohíben carretas con caballos. Es Objetivo, objetivo. Claro, eso ya es un hecho, es una acción que se toma y que, claro, uno podrá tomar una postura, uno podrá decir estoy de acuerdo o no con que hayan carretas con caballo, pero esto es un hecho, hay una prohibición, se estableció eso. Entonces, si se fijan, eso es un hecho que, independiente que nos genere algo, es un hecho que existe. Entonces, siempre objetividad, hechos, subjetividad, opiniones. Ya, y ahora vamos acá a esta locura que es que presentarles varios de perspectivas.
Acá nos vamos a centrar en puras perspectivas subjetivas. La subjetividad es muy, muy variada, así que yo les voy a explicar esto de manera bien general y después vamos a ir a ejemplos más concretos. Entonces, en general hay una perspectiva que puede... Esto más bien es como explicarle qué significa algunas palabras, porque algunas no son tan conocidas. Por ejemplo, una perspectiva que pueda ser irónica. Por ejemplo, ¿ustedes cuándo relacionan algo con una ironía? Cuando dice algo y se lo hace a sí mismo. Claro, o cuando decimos algo y queremos expresar lo contrario. También. Me asemeja como una persona que es como más falsa, por así decirlo. Claro, por ejemplo, y tenemos el otro estilo que es más como una burla hiriente que ya busca ofender, que generalmente acá ya es más ofensivo. Lo más probable es que alguna vez vieron este video de Desesperancita, ¿lo vieron alguna vez? Obvio. Obvio, entonces por ejemplo ahí es como más sarcástico, como que en el fondo se busca ahí burlarse de Esperancita, de Esperanza más bien, no la minimicemos, y bota como esta copa, entonces hay un tono más sarcástico. En cambio, tenemos otro tono, que esta es una palabra que tienen que anotar, porque uno se puede olvidar, que es displicente. Displicente es que finge indiferencia. No sé si han visto los videos de Felipe Abello, pero cuando Felipe Abello dice, no, me separé, estoy bien, eso es fingir indiferencia. Como que él da cuenta que no se siente bien, pero trata de fingir que es algo que no le importa, que no es relevante. En cuanto al tono esperanzador, es un tono que uno busca mostrar como más alentador, que hay un futuro que puede ser más agradable o el mismo presente. El tono crítico va a evaluar o enjuiciar algo, que ya lo vimos, y el reflexivo, bueno, estos dos son como parientes en realidad. El reflexivo tiene más bien esta idea como de ser, analizar algo, pero generalmente presentar varias perspectivas. El crítico generalmente va como a apuntar algún elemento. Por ejemplo, quiero criticar que hay gente que no usa mascarilla cuando fuma, o sea, que hay gente que se saca la mascarilla cuando fuma, y claro, ahí uno hace una crítica sobre algún elemento, muy evidentemente. En cambio, reflexivo es como, ¿por qué la gente se quitará la mascarilla al momento de fumar? Es como más hacerse preguntas. Otros tonos son más agresivos, que tiene que ver, por ejemplo, que es una respuesta más violenta. Polémico tiene que ver con la controversia, con generar alguna opinión. Por ejemplo, las visiones que hemos visto ahora con Nano Calderona, y ustedes verán que buscan como generar como alguna opinión lo que ocurre. Escéptico, que es presentar dudas. Pesimista, visión poco alentadora. Persuasivo, y acá es como, por ejemplo, algo que uno busque hacer algo. Por ejemplo, no, ven a mi casa, está todo seguro, vas a pasarlo muy bien. Y disuasivo es como, no lo haga, no fume, le va a hacer mal a la salud, deje de hacer eso. El persuasivo busca que nosotros hagamos algo, mientras que el disuasivo busca que no lo hagamos. Pero ahora vamos a ver una situación más concreta, porque todo esto es medio abstracto, y vamos a comparar las visiones. ¿Ya? Entonces acá se los puse con emoji, y vamos a ver cómo vemos un mismo hecho, y vamos a ver las distintas visiones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos objetivo. La cuarentena consiste en el aislamiento para evitar contagios. ¿Por qué esto es objetivo? ¿Por qué esto será, por ejemplo, objetivo? Porque para todos igual, todos deberían cumplir un aislamiento. Claro, si se fija, es una definición. Y todos más o menos podríamos estar de acuerdo que estar en cuarentena significa estar aislado, poder moverse y que tiene una finalidad. Acá tenemos otra visión, que es la visión displicente. La cuarentena no me ha afectado. Entonces, ¿por qué esto será una visión displicente? ¿Qué más me podría ayudar, Lailín, de nuevo? Porque... Ya, no cualquiera. Ya, lo que pasa es que ahí es como displicente, indiferente, porque de una u otra manera a todos le ha afectado la cuarentena, entonces como que lo hace para que no le afecte más, que dice que no le ha afectado, creo yo. Claro, pues displicente es como, no, eso no me influye, estoy bien, mi familia está bien, no fue mi culpa, entonces eso es como un tono más displicente, como tratar de fingir indiferencia. En cuanto a un tono pesimista, podríamos decir, la cuarentena no se va a acabar nunca. Daniel, ¿usted me podría explicar por qué eso es más pesimista? ¿Está el Daniel? Daniel Cortés. Sí. Pues,
porque está dando como un punto de vista que negativo, como que esto no va a acabar, que va a ser para siempre, algo Claro, parecido. po, claro, busca como mostrar como algo que no hay un futuro alentador, al contrario, este futuro se ve más negativo. No tenemos que caer en esas opiniones, pero de repente sale. Persuasivo. ¿Quién más está? Está el Leandro. Leandro, por ejemplo, el persuasivo, respeta la cuarentena por quienes quieres. ¿Por qué esto será un tono persuasivo? ¿Cuál será el tono persuasivo? Espérame, déjame analizar un poquito. Ujú. Porque no está yendo como al objetivo en sí el objetivo que tiene una cuarentena, que todos la cumplamos. Claro, pero esto es persuasivo. ¿Se acuerda cuál era la palabra que significaba persuasivo? Que decía respeta la cuarentena por quienes quieres. ¿Qué buscará este monito? Trata de convencer. Claro, el persuasivo como que trata de convencer, pero generalmente también yéndose como malo afectivo. Entonces, como respeta la cuarentena por quienes quieres. Entonces, busca que uno haga algo. Busca que nosotros respetemos la cuarentena. Disuasivo. No salgas de la cuarentena o te arrepentirás. ¿Cuál podrá ser este? ¿Por qué será este disuasivo? Busca convencer ¿Pero de qué busca convencer? de no salir. Claro, tal cual. El persuasivo siempre va a querer que sí. Persuasivo es sí. Disuasivo no. Iba a dar un ejemplo, pero dije fue no. Incorrecto para esto, pero persuasivo es sí, haga esto. Disuasivo, no haga esto. Entonces ahí ustedes pueden relacionarlo con su realidad. Este es uno más irónico. La mejor cuarentena es la que no se hace. Esto es irónico, usted no lo haga. Esto es solamente como ejemplo. Ya. ¿Quién podría darme algún... Ahí la Fabiana. ¿Por qué esto podría ser irónico? Porque es una burla sutil, pero que no llega a herir. Muy bien. Hoy que seca la Fabiana. Muy bien. Sí, exacto. La mejor es una burla. Bueno, y esto también es a raíz de una frase que salió ya famosa, que era como el mejor no sé qué cosa es el que no se hace. Que claro, porque es como medio extraño, porque si no se hace no es, pero bueno, será. Ya, y que es crítico, la cuarentena se nos ha mostrado lo mejor, nos ha mostrado lo mejor y lo peor de las personas. ¿Por qué este será un tono más crítico? ¿Quién podrá ayudarme? ¿La Caro? Como que se realiza una reflexión. Claro, realiza una reflexión y además que sería como lo que está criticando. Lo que nos muestra la cuarentena, porque como dice ahí, igual convivimos más con las personas. Claro, ahí también, no, por ejemplo, se centra como en el comportamiento de las personas, en criticar eso. Y por último, optimista, cada día es uno menos de cuarentena. Matías, ¿por qué esto sería un tono optimista? Porque busca como mejorar, tiene como el optimismo de mejorar, y una visión mucho más positiva que el pesimista, es lo contrario. Claro, al revés del pesimismo, pues acá nos muestra como el lado positivo, como no, cada día es uno menos, trata de mostrar un futuro más alentador. Ven, estos son opuestos. Este es como no se va a acabar nunca, esto no, hoy día es un día menos. Entonces ahí vemos dos espacios. Estos son algunos de los posibles tonos que podemos tomar. Nosotros podemos tomar un tono más crítico, también podríamos tomar un tono escéptico. Por ejemplo, el tono escéptico es cuando uno presenta dudas, como todas estas veces que han dicho no, el virus no es real, no existe, eso es un tono más escéptico, un tono que presenta dudas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ya irnos más a la parte práctica. Y acá vamos a hacer varios ejercicios. Pero lo que yo les voy a dar es algunos consejos para poder reconocer mejor el tono. En primer lugar, es importante quién y qué o quiénes lo evalúan. Entonces siempre hay que pensar, ¿quién está evaluando? ¿Nos están preguntando por el autor o por algún personaje? ¿Y qué está evaluando? Está, por ejemplo, puede ser el tono, puede haber un tono más general,
pero también de repente puede haber un tono sobre alguna situación en específico, o sobre otra persona. Por ejemplo, si supongamos hiciéramos un cuento, yo dijera, por ejemplo, como lo que dije recién con la Fabiana, como, oh, Fabiana, qué seca, muy buena su respuesta. Entonces alguien podría decir, ese fue un tono admirativo. Pero, por ejemplo, quizás si yo hubiera dicho otra cosa, no sé, pues supongamos yo ahora voy a retar a mi perro que estaba ladrando recién, quizás ese sería como un tono más castigador. Entonces, uno, aunque sea un sujeto, puede tener distintas evaluaciones, distintos puntos de vista, dependiendo del objeto. Lo otro, y esto es muy importante, esto sí que no se les puede olvidar, la perspectiva, como lo veíamos en la mañana, tiene mucha relación con el léxico. Ahí la profe Nico y el profe Joaquín daban varias reflexiones que las palabras que uno va a usar también van dando cuenta de la perspectiva. Si yo digo que algo es hermoso, o digo que es maravilloso, o que digo que es lo más importante que he visto en mi vida, cuando escojo esas palabras estoy también tomando una posición sobre algo. Entonces, cuando hayan adjetivos calificativos, ustedes tienen que poner mucha atención, porque ahí vamos a encontrar parte del tono. Segundo lugar, los juicios de valor. Hay muchos juicios de valor que no van a ser directos. En vez de decir el río es peligroso, que ahí estamos haciendo un juicio de valor sobre el río, vamos a decir el peligro del río, o el peligro que habita dentro de la costa chilena. Entonces, ahí también hay un juicio de valor, pero ya no estamos diciendo que es peligroso el río, estamos diciendo que hay peligro ahí. Entonces, si se fijan, estas palabras, hay palabras que están cargadas. A mí me gusta explicarlo de esa manera. Lo que veíamos hoy día, si yo digo la melodía de su voz, o si digo la voz de pito que tiene, vamos a mostrar distintos tonos hacia esa voz. Puede ser un tono más admirativo, la melodía de su voz, o puedo tomar un tono más, por ejemplo, negativo hacia la voz de otra persona. Las preguntas. Las preguntas también pueden ser una gran pista para descubrir el tono del emisor, porque a través de las preguntas podemos reconocer a veces si hay un tono más reflexivo. Generalmente, siempre que hay un tono más reflexivo, muy posible que haya un tono reflexivo cuando hay preguntas, pero también estas preguntas como, ¿será verdad que existe el virus? ¿Se estará respetando la cuarentena? Es un tono más escéptico, estamos presentando dudas sobre algo. Y por último, también estas palabras, y estas son como las favoritas, que son como bien, como que nos dan harta información, es cuando se usan palabras más connotativas o se usan como esta especie de metáfora. Supongamos, si yo les pongo un titular, el río del terror, obviamente ahí uno está tomando un juicio de valor, está viendo negativamente ese río. O por ejemplo, un duro golpe recibió el jugador al perder todos sus títulos. O un duro golpe recibió el Barcelona con la propuesta de Messi. Ahí también estamos tomando un juicio de valor. Entonces esos son elementos que tienen que tomar muy en cuenta. No sé si los profes quieren agregar algo o alguno de ustedes también, chiquillas y chiquillos. Yo creo que está perfecto así. Perfecto. Ya. Sí, entonces, gracias, Joaquín. ¿Algo más? Eso fue un juicio de valor. Entonces, cuando ustedes lean, bueno, ahora no vamos a leer tantas noticias, pero a las noticias le encanta poner estas cosas, le encanta poner como estos titulares, como bien que llamen harto la atención, y toman ciertas posturas sobre las cosas. Y estas posturas nosotros vimos algunas, pero hay muchas más, muchísimas. Y por último, que es lo que suele ocurrir ya al final, que uno de repente queda como entre dos, uno dice, ya, esta no es, esta tampoco, pero estoy entre esta y esta otra. Para saber siempre cuál es el tono más adecuado, comparen la información entre ambos. Entonces de repente uno va a decir, oye, es que acá pareciera que esta frase es pesimista, pero en realidad la mayor parte del texto está haciendo una crítica como a esta persona súper concretamente. Entonces ahí ustedes tienen que ir evaluando, pucha, ¿qué hace más? ¿Critica o tiene ese tono pesimista? No, en realidad la mayor parte del texto está haciendo críticas. Entonces ahí uno dice ya, crítico. Entonces también es importante, porque eso suele ocurrir, que uno se queda entre dos, escoger cuál es la más adecuada. Ya. Chiquillos y chiquillas, ¿quedan dudas? No, profe. Ya, voy a volver a repetir esto, pero para que se acuerden. Chiquillos, yo insisto, y chiquillas, lo que es muy importante, adjetivos calificativos.
juicios de valor, preguntas, y estas palabras connotativas, que por ejemplo puede ser lo que les decía como un duro golpe, el río del terror, todos esos títulos muchas veces nos van a dar también información, porque si asociamos algo al terror, obviamente lo estamos asociando a algo negativo, o si dijéramos como el río de la esperanza, obviamente una visión más esperanzadora sobre eso. De todas maneras, hay otros tonos que yo no les mostré, pero que van a aparecer. En caso de que haya una palabra que no conozcan, nos preguntan, o como vimos hoy día, busquen utópico es, por ejemplo, y les va a salir qué significa. Entonces, vamos adelante. Ya. Ahora voy a pedirles ayuda con su lectura y voy a necesitar, no vamos a hacer tanto, chiquillos. Sabemos que están un poquito cansados, pero agradecemos harto su presencia a esta hora, su sintonización fiel a este canal, y vamos a leer algunos textos. Entonces quisiera saber si, a ver, ¿quién puede escoger? Dafne ¿está disponible, Dafne? ¿Puede participar en este momento? Sí, profe. Ya, Dafne, ¿podría leernos este texto que es cortito? También le leo... Ah, no, el título, no dijo, ¿verdad? Ah, no, lea la pregunta igual, sí, porque para que nos quedemos más claros sobre lo que hay que hacer. Ya. ¿Cuál es el tono en este texto? Contaminación. Señor director, ¿cuántas asesorías, estudio, maestrías, memoria, facturas pagadas por hora de ingeniería? Todo para descubrir, después de 13 años, que la única forma segura y económica de eliminar el smog de la lluvia. Marcos Molina. La lluvia. Claro, no, hay un error de tipeo. Gracias, Dafne. ¿Y cuáles son las posibilidades? Cuéntanos cuáles son las posibilidades. ¿Tengo que responder yo? No, dígame, ¿cuáles son las tres opciones? Reflexivo, irónico, displicente. Claro, acuérdense, displicentes que finge indiferencia. Ya. Ahora, ¿cuál tono creen que es? O por último, ¿cuál tono creen que se acerca? ¿O entre cuáles dos quedaron? Entre reflexivo e irónico. Ya, entonces, displicente, le decimos adiós. Ya. Y veamos, revisemos, evaluemos. ¿Cuál de las dos, cuál parte podríamos decir que es más reflexiva y cuál es más irónica? Reflexivo yo creo que es porque dice que después de tanto que estudió se dio cuenta que lo único para eliminar el smog es la lluvia, entonces hace como pensar que eso es lo que nos sirve, la cura, por así decirlo. Claro. ¿Y por qué podría ser irónico también? Porque habla de todo lo que perdió, por así decirlo, por la ingeniería, los años, todo lo que perdió y se dio cuenta que lo único que era importante, por así decirlo, era la lluvia. En la lluvia. Entonces estamos ahí entre las dos. Ya. Apostemos una. ¿Cuál podrá ser? Ya, ¿quién se la juega? Chiquillos, esto da lo mismo que se equivoquen, estamos aprendiendo. Igual estos son, los puse algunos casos que son como bien ahí, como muy cercanos, también como para ir viendo distintos grados de dificultad. Reflexivo. Reflexivo. Esperen, que tengo que poner mi manito ahí. ¿Alguien cree que puede ser otra? Ahí está. A ver si es reflexivo o irónico. ¿Nadie cree que podría ser irónico? Displicente ya la eliminamos. Dijimos que adiós. Que yo quedé entre las dos. Ya. Vamos a ver cuál es. Si no es, no se preocupen, estamos aprendiendo. Bien. Claro, igual el tono era irónico, pero también reflexionaba a partir de la situación. Ya, vamos a ir a la siguiente pregunta. Ay, no, acá me marcó mal. Disculpen que he tenido que hacer algunos ajustes, pero sí, era reflexivo, porque ahí estaba marcado y queda cuenta en el fondo como este pensamiento que hay como para darse, como para cuestionarse, ahí está, cuestionarse que es reflexivo. Ahora lo que nos decía, ahora viene otra pregunta, creo que tengo un poco desordenada estas. Ya, veamos esta otra pregunta. ¿Cuál es el tono de este texto? ¿A quién lo puede leer?
Yo lo leo si quiere, profe. Ya, Joaquín. Dice, ¿cuál es el tono de este texto? Mi cuarto no es un lugar de gran valor para mí, pero sí es bastante personal. Allí guardo todas mis cosas y objetos personales, los cuales valoro mucho. Cuando estoy en él me siento tranquilo y relajado, es mi espacio vital. Además, es uno de los sitios en los que suelo desconectar del mundo para dejar a un lado los problemas y las preocupaciones. También suelo escuchar música en él, lo que a veces me ayuda a concentrarme cuando hago los deberes de clase. Y en otros momentos simplemente escucho música para pasar el rato. Cuando me aburro, miro por mi ventana, la cual tiene grandes vistas, grandes montes, praderas, el cielo azul. Ya, ahora sí, muchas gracias, Joaquín. ¿Vale? Uy, ahí sonó algo. Ya, veamos, por ejemplo, ¿de qué hablaba este texto, en primer lugar? ¿De los por qué escuchan música o no? De los por qué él escuchaba música o ella. Claro, y veamos que él también se centra en un lugar. ¿Cuál sería ese lugar? Vemos que le Su gusta hogar. escuchar música. Bueno, Su hogar, pero la ventana. todavía más específico. Claro, en este caso el cuarto. El cuarto es el lugar donde opera todo esto. Entonces uno también puede pensar en su cuarto personal, que al final se vuelve como un espacio, vamos a ver cómo lo nombra, su espacio vital. ¿Ya? Entonces, ese es el principal elemento que estamos abordando el texto. ¿Y cuál es la perspectiva que él aborda dentro del texto? Por ejemplo, ¿hay una perspectiva utópica? Creo que no, porque lo utópico es como lo que se opone a la realidad. Claro, lo utópico es como lo más idealizado que podemos tener. En cambio acá vemos que está súper asentado en la tierra. Así que, chao, adiós. ¿Hay un tono objetivo? No. ¿Por qué no hay un tono objetivo? ¿Qué frase, si no es objetivo, tendría que ser al revés? ¿Dónde encontramos un juicio de valor, por ejemplo? Vemos que no hay una mirada... No, me equivoqué. No es subjetivo. Ahí me equivoqué. No es subjetivo. A ver, veamos por qué. Veamos. ¿Qué será más? ¿Hay algún momento que haya un juicio de valor? Como para saber si algo es objetivo o subjetivo, tenemos que ver si hay juicios de valor. ¿Hay algún momento que encontremos algún juicio de valor? Sí. Perdón. Cuando dice que se siente tranquilo y relajado. Cuando dice, profe, los cuales valoro mucho. Ya, También. los cuales valoro mucho. Entonces También vemos hay cosas más personales. Claro, y de hecho nos acordamos también de la Mila que decía al principio que lo subjetivo es lo personal. Entonces como lo subjetivo es personal. Entonces, ¿podríamos decir que es objetivo o no? ¿Será objetivo o no? ¿Qué piensan? Yo creo que es más subjetivo. Sí, yo también. Ya, vemos que es subjetivo. ¿Y es pesimista? Disculpen, puse 2 veces la misma opción, me demoré harto en hacer esto, pero... No es pesimista. Ya, vemos que no es pesimista. Entonces, ¿qué vamos a decir que es? ¿Es subjetivo o es objetivo? Subjetivo. Claro, vamos a revisar ahora tal cual si es o no subjetivo. Oye, espero que esto esté marcado bien porque ahora sí. Y tengo que eliminar esto. Entonces vamos a ver ahora. ¡Uy, no me quiere restar esto! Ahora sí, la manito y ahora sí. Entonces vamos a ver si es subjetivo. Ya, bravo, felicitaciones. Ya acabe, le pongo música a todo. Vamos a ver a la siguiente pregunta. Ya, vamos a leer este otro texto. ¿Está la Mila ahí de nuevo? ¿Mila sigue ahí vigente? ¿Está o no? Javi, si quiere yo le leo. Ya, Nico. Ya, dice, ¿cuál es el tono en este texto? En este verano he sido testigo de algo que para mí ha sido un milagro. Como todo verano, se nos ha bombardeado de cuerpos con anatomías tan exuberantes que son difíciles de ver en un televisor de pantalla plana. Gracias a los tintes, parecemos un país de puras rubias, especialmente aquellas de programas televisivos pensados para atontar y pasar el rato. Los noticieros se asemejan a propaganda de los balnearios del litoral, interrumpidos para atontar y pasar el rato. ¡Ay, no, me equivoqué!
¿O sí? No, 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 está bien. sí, el texto parece que está mal, se lo copió 2 veces. Los Léelo más. noticieros semejan a la propaganda de los balnearios del litoral, interrumpidos Hoy por está, hoy copió. escuetas noticias policiales, algo de política y un liviano panorama internacional. Ya, muchas gracias, Nico. Ya, continuemos. ¿Dónde hay algún juicio de valor o no hay ningún juicio de valor? Hay puro juicio de valor aquí, po. ¿Cuál donde Señor podríamos encontrar uno? Ya, pero díganme ustedes, chiquillos y chiquillas. ¿Dónde encontramos alguna visión de algo que nos dé que está juzgando o evaluando, valorando algo? Para mí ha Cuando sido un dice se milagro. han bombardeado de cuerpos con anatomías tan exuberantes. Claro. ¿Y qué es exuberante? ¿Alguien sabe qué es exuberante? ¿Qué podrá ser exuberante? ¿Qué se le imagina que, por ejemplo, si dice esto ya, vocabulario contextual, nos dice se nos ha bombardeado con cuerpos con anatomías tan exuberantes? Sabemos que anatomía tiene que ver con el físico. Entonces, ¿cómo será? Yo creo que se ¿Será un refiere a como el cuerpo? típico comercial de Cristal, donde sale Ya. la supermodelo con las... Claro, muy bien, Samuel. Ahí súper, ahí yo estaba pensando en el mismo comercial. Claro, se muestran como estos cuerpos que son como súper, como muy exuberante en general, quiere decir que es algo como que muestra como que tiene mucho, como mucho cuerpo, entonces son como cuerpos con muchas curvas, cuerpos que son a veces como hasta exagerados porque en general no representan mucho a los cuerpos que hay en la vida más cotidiana. Exacto, eso es exuberante. Ya. Veamos, ¿qué otro juicio más de valor encontramos dentro de este texto? ¿Hay alguna otra parte donde haya un adjetivo calificativo? ¿Hay alguna yo parte creo que la parte de que dice los noticiarios semejan a propaganda de balnearios del litoral. claro, se asemejan a la propaganda de los balnearios del litoral? Y ahí, ¿a qué estar pensando la persona que escribió esto? ¿Por qué dirá esta frase? ¿Por qué un noticiario se podrá parecer a la propaganda de los balnearios del litoral? A ver, pensemos en esas noticias como los típicos notas de verano. ¿Qué notas de verano se parecen a la propaganda de balnearios del litoral? ¿Por qué será? ¿Qué nota hay en verano? ¿Qué es típico que muestra esto? Como el tipo comercial que también sale de Viña del Mar, cuando se viene el festival. Claro. O también cuando viene la llegada de los argentinos a las playas. Claro, está súper bueno el ejemplo que está diciendo, que muestran como lo argentino y muestran como la playa y se dedican como durante harto rato como a mostrar solo como la gente de la playa, que no es muy distinto a lo que vemos en los comerciales. Entonces vemos que ya hay una perspectiva ahí que está como bien evidente. ¿Cuál dirían ustedes que es? ¿Será objetivo? ¿Será displicente? ¿Cuál podrá? Crítica, gritaba, parece que... crítica, gritó. ¿Cuál Sí, podrá crítica. ser? Crítica. Yo no sé si yo los Yo escucho creo que mal, sería un- parece que es mi audio. Ya, vamos a ver. Vamos a ver quién tenía razón. sí. Vamos a ver si es crítica. Hoy, me tiró. No. Hoy no me sale la respuesta. Pero miren, les tenía que salir esto. Tiene que salir un mapache aplaudiendo. Están un poco mal conectadas las preguntas. Y ya, vemos que esto ya salió. Bueno, eso era en caso que salía mala. ¿Ven? También hay un personaje que le sale mal. Vemos de nuevo que se repite esta pregunta y vamos, ya nos van quedando dos. ¿Ven? Lo han hecho súper rápido, lo han descubierto con bastante rapidez. Connie, ¿podría leer este texto? Es un poco más largo, pero confío en usted. Bueno, ya. ¿Cuál es el tono predominante? Uno de los afiches de Blindes emula los típicos carteles que nos hacen leer los oculistas para evaluar nuestro estado de visión. Una B enorme arriba, más abajo una L, una I y una N un poco más chica. Y debajo de todo, en estas letras bastante chicas, el DNESS que completa la palabra Blindes.
A primera vista, la idea del afiche parece ingeniosa. La película es sobre la ceguera nos remite a los ojos al oculista y el oculista a uno de esos carteles. Sin embargo, si uno lo piensa un minuto, se da cuenta de que el cartel, debería decir, El cartel. ya, el cartel no tiene nada que ver con los acontecimientos que narra Blindes. El cartel no pertenece ni podría pertenecer al universo de la película de Fernando Meirelles. En Blindes, la gente se queda ciega de repente, no gradualmente, nadie, en ningún momento. Tienen la oportunidad de enfrentarse a uno de estos carteles, sencillamente porque cuando van al oculista ya están ciegos. Muchas gracias, Connie. Muy bien. Ya, chiquillo, este texto presenta una dificultad que hasta ahora no hemos visto. Así que tienen que estar bien atentos. Acá nos dan 5 opciones y hay que ver cuál de estas opciones nos parece que es la predominante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué querrá decir que es predominante? ¿Qué pista nos da de eso? Que deben ser todas las que salen abajo, pero hay uno que sobresale más. Eso, bien. Claro. Sí, por ahí va Connie, muy bien. Cuando nos preguntan qué es predominante, y esto es como un tip, generalmente significa que no hay una visión que sea como, probablemente no va a aparecer en todo el texto, pero hay una que se evidencia más que las otras. Puede que hayan otras que aparecen, pero en momentos muy específicos. Entonces acá es cuando hay que comparar, hay que ponerlo en una balanza y ver cuál de los dos tonos o cuál de las dos perspectivas será la que predomina. Entonces veamos. Nos dicen que es coloquial. ¿Qué será coloquial? Acá vamos a partir de otra manera. Vamos a partir viendo las opciones. Esperanzador, objetivo, crítico y conciliador. ¿Hay alguna palabra que no conozcan? Yo no conozco muy bien coloquial, como que me acuerda la época colonial, pero no es nada que ver. Claro, en este caso colonial se parece, pero tiene un significado diferente. El profe Joaquín nos podrá A mí recordar me, qué es a mí me coloquial. recuerda a A un ver, postre dale que se llama colegial. colegial. Bueno, hemos Más que nada encontrado puras eso. palabras que son similares. Podríamos hacer un poema, pero coloquial tiene otro sentido. ¿Coloquial? Creo que era como más básico, a nivel básico. No sé si A ver, ahí nos va a dar el profe la pista. Ah, coloquial viene de coloquio. ¿Ya? Hay que sacar qué es un coloquio. Po. ¿Qué es un coloquio? ¿No leyeron nunca el coloquio de los perros de Cervantes? No. Sí, a los 4 años. Sí. Es una novela cortita, súper cortita. ¿Doy la respuesta o no, profe? ¿O pista? ¿Puedo dar otra pista antes de la Ya, respuesta? para la Nico. Ya, coloquial es como que utilizamos normalmente nosotros en nuestra vida cotidiana, normal, natural, de forma natural, Prácticamente yo lo- de forma distendida. Lo utilizamos entre los amigos, entre las familias. Ya dije mucho. lo dijo prácticamente. Pero sí. Sí. Ya, ahora usted, Samu, redáctelo. Háblalo solo. Prácticamente es como uno habla sin tener que hacerlo tan formal. De una forma informal, más callejera, por así decirlo. Ahí está perfecto. Entonces, ¿cuál podrá ser? Conciliador. ¿Y qué será conciliador? A ver, veamos. ¿Cuál podrá ser? Yo lo ¿Cuál encuentro está? como más crítico, profe, ¿Ya? ¿Y por qué diría que es más crítico? porque como que habla de, no sé si era una película, ya se me olvidó, pero dice que no están ciegos de repente, sino que gradualmente, entonces está como criticando el cartel con la película, algo así. Oye, esperen. Ahí se salió un sonido. ¿Ya? ¿Podrá ser? ¿O podrá ser otra? Yo creo que esta es de las más difíciles que traje. Aparte que dice que el cartel no pertenece ni podría pertenecer al universo de la película. ¿Ya? Entonces ahí también da un juicio de valor. ¿Podrá Sí, ser otra?
que ver con, con los acontecimientos que narra Blindness. Con los acontecimientos. Profe, Oye, ¿sí? además que dice, nadie en ningún momento tiene la oportunidad de enfrentarse a uno de esos carteles. Entonces como que da a entender que está opinando. O sea, no, usted me entiende. Ya. Entonces, en el fondo vemos que es un texto que contiene juicios de valor. Vemos que lo que aparecería más predominante. Hoy, esperen que se me salió la pantalla, ahora sí. Y vemos que dice como, por ejemplo, da algunos pequeños juicios de valor. Si se fijan, esto igual es para que lo veamos como comparativamente. Bueno, nos dice acá, por ejemplo, que dice parece ingeniosa, decía, por ejemplo, la gente se queda ciega no gradualmente. Bueno, eso es algo que puede ocurrir en la película. Sin embargo, uno lo piensa, se da cuenta que el cartel no tiene nada que ver con los acontecimientos, ya, pero eso si se fijan, eso será algo como tan subjetivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues si yo pongo un cartel y después el cartel efectivamente no tiene mucha relación con la película, ¿podrá ser tan subjetivo o no? En ese caso sería como más objetivo. Claro, si se fijan igual, esto es igual importante que lo sepan, que muchas veces, por ejemplo, si nosotros decimos letras bastante chicas, si bien nos puede parecer un juicio de valor, pero lo que va a pasar es que muchas veces, si por ejemplo, no sé, pues yo les muestro como una letra muy pequeña, lo más probable es que ustedes igual van a estar de acuerdo que es algo pequeño, porque son ciertos criterios que, claro, uno sabe que, por ejemplo, no sé, pues quizás si yo les muestro a mi perro, quizás usted diga, no, el perro no es tan pequeño, pero si yo le muestro algo que realmente es así, probablemente todos vamos a estar de acuerdo con que es algo pequeño. De hecho, como que esas letras se hacen como objetivamente pequeñas para que la gente no las vea. Entonces, y veamos. ¿Alguna otra forma habían dicho que podía ser más subjetiva? ¿Qué tipo de texto podrá ser? Yo creo que es crítico, profe. ¿Que es crítico? Ya, Confirmo. vamos a ver. ¿Qué piensan? Joaco, Yo creo que Nico, por ahí va. ¿va por ahí por crítico? Puede ser. Ya. De pertenecer al universo de la película. No pertenece al universo de la película. Ya, entonces vemos que, vamos a ver, en este caso están malas las teclas. Vamos a ver cuál era. Bien. Igual, ¿ah? Bien, digo bien. Es que estoy como jugando y yo estoy entusiasmado con el juego. Sí. Bueno, cuando ustedes tengan esto ya enviado van a poder jugar solo. Ay, no, acá sigue como apareciendo malas. Aparecen como algunas que, si se fijan, como que están como mal cargadas. Y este es el último, chiquillos. Ah, no, nos queda uno más, nos queda uno más. Este es uno que no, un texto igual corto, pero este lo van a descubrir al tiro. Este está fácil. Ya. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lailín podrá leerlo? Bueno, profe, yo lo leo. Ya, Pero vamos. aviso rápido, mi sobrino está jugando con su cosa esa y está gritando como loco. Ya, si escuchamos un grito, cambiamos. Sigo leyendo yo. Usted pone pausa y yo la continúo, yo la relevo. Ya. ¿Cuál es el tono predominante? Si yo tuviera el poder en el mundo por un instante, en mi mundo perfecto no existiría ni riqueza en abundancia ni la pobreza o la miseria, porque he visto cómo viven seres humanos en condiciones infrahumanas. Está mal escrito eso. Mientras Sí, otros sí. en exceso de lujo, los dos polos opuestos diseñaría un mundo de equilibrio donde todos los seres humanos tuviéramos todo lo que necesitamos en condiciones óptimas. En mi mundo perfecto no existiría analfabetismo, ya que la ignorancia y la falta de educación conlleva la violencia. En este mundo, unos estudian y otros no. Para mí todos estudiarían, serían doctores del saber. Y las opciones son disuasivo, científico, esperanzador, utópico, crítico. Ya, ahí crítico le faltó un tilde. Este tiene varias fallitas, pero veamos. Acá le voy a poner un tilde al tiro. ¿Cuál descartaríamos? Utópico. Ah, no. ¿Cuál ¿Seguro? descartaría? Científico. Descartar. Científico, Es que ya, no la- científico, adiós.
¿Algún otro que le diríamos, lo despediríamos? Disuasivo. Crítico. Ya, disuasivo porque no nos está convenciendo de no hacer algo, no nos está convenciendo de nada, al parecer. Y veamos. Tampoco. Y estos serían como los que aparecen como más posibles candidatos. Veamos. Defendamos alguna opción. ¿Cuál creen que podría ser, por ejemplo, de estas tres? ¿O cuál creen que tiene menos? ¿Podría ser un texto esperanzador? ¿Y por No. qué? Porque no, ¿Por qué no da la podría- esperanza, no está diciendo que van a hacer algo, simplemente está proponiendo algo, lo cual sería un mundo utópico. Claro. Claro, no está diciendo que el mundo va a mejorar. No está diciendo más bien otra cosa. No está diciendo lo que falta, o Claro. cómo podría ser en un mejor mundo, o cómo podría ser Claro. un mejor mundo. Y, por ejemplo, podría ser un texto crítico. Sí, ya que dice que ha visto a cómo viven seres humanos en condiciones infrahumanas, mientras otros en exceso lujo. Eso podría ser una crítica. Claro. Exactamente, eso hay una crítica. Pero usted al principio había dicho que podía ser utópico. ¿Y por qué podrá ser utópico? Profe, yo Porque creo que menciona- podría ser utópico porque ¿Ya? hace mucho énfasis en mi mundo perfecto. Claro. Claro, habla del mundo perfecto, habla como si yo tuviera poder en un instante en mi mundo perfecto. Y sabemos que utópico es un no lugar, pues un lugar que no existe, y que muchas veces lo asociamos como este mundo idealizado. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera decir algo más? ¿Que quiera defender otra postura? ¿Algo más? ¿O no? Yo creo que más o menos ahí vieron. Pero si vamos a ver ahora, ¿qué era? Oye, ya acá la chuntan a todas, no puede... ¿Qué está pasando? Ah, no, lo están haciendo muy bien. Pero voy a volver un poco al texto. Si se fijan, este texto, si bien es bien crítico, critica la realidad, habla de las condiciones infrahumanas, hay como otra frase que en el fondo es lo que nos da como la idea principal del texto, que es esta idea del mundo perfecto. Entonces, si bien habla harto rato de la crítica, ¿en qué se sostiene el texto? En explicar este mundo perfecto. Entonces, ahí tendrían que tomar en cuenta que si bien acá, por ejemplo, hoy miren, aparecieron todos mis dibujos, si vemos que si bien hace varias críticas al mundo, lo que más se centra es presentar esta idea de mi mundo perfecto. De hecho, si acá le tuviéramos que poner un título, siguiendo como el capítulo anterior, ¿qué podríamos ponerle como título? Como dijo ¿Mi mundo usted, utópico? mi mundo perfecto. Claro, si le pusiéramos un título a este texto, siguiendo como lo que habíamos visto anteriormente, probablemente le pondríamos mi mundo perfecto, porque el texto se basa en eso, con presentar este mundo maravilloso. Ahora vamos a ir con el último. Y vamos, no sé si me marca bien, que a veces pasa esto, que no queda tan bien configurado. Estoy apretándolo con todas mis fuerzas. Vamos a tener que ver, vamos a tener que pasar si hubieran puesto alguna equivocada. Hubieran salido ahí diciéndoles que no. Y vamos a ver este último. Este último es de los más complejos porque van a encontrar que hay dos opciones, no les puedo decir mucho más, que son muy similares. Entonces van a tener que buscar cuál es la diferencia entre ambas. Entonces este texto, ¿lo podría leer el Samuel? Claro, podría. Podría. Pero lo voy a hacer. Ya, muy bien. ¿Cuál es el tono en este texto? ¿Cuál es el tono en este texto? Consumir es una operación cotidiana e imprescindible que está ligada a la reproducción del material, pero también espiritual, cognitiva, emocional y sensorial de los individuos. Es un acto ordinario ligado al desarrollo vital, y es el objetivo de intercambio incesante de los hombres con la naturaleza que llamamos trabajo. Una actividad tan imprescindible, porque está sometida a menudo a un enojoso escrutinio moral. La pregunta debe responderse antes de iniciar una reflexión crítica sobre el consumo, elaborar un discurso crítico sobre esta actividad de reproducción y expansión del individuo que no puede reducirse a interpretarla como un deseo, es decir, con un impulso que supera el uso necesario e instrumental. Para un renglón seguido, clasificar ese deseo como patología o desviación. Ya, yo creo que ya más o menos saben entre cuáles opciones van a quedar. Muchas gracias, Samuel. Primero que todo, ¿de qué habla este texto? Igual un texto súper abstracto, este es el más abstracto de todos.
del consumismo y... Sí, del consumismo básicamente. ¿Ya? ¿Y qué nos dice sobre el consumismo? ¿Lo defiende? ¿Está en contra de él? Que, o sea, es totalmente parcial, ya que dice que a pesar de ser una operación cotidiana e imprescindible, está totalmente mal producida. ¿Ya? Muy interesante. Está ligada a la reproducción material. Está ligada al variable del desarrollo vital y la actividad de reproducción y expansión del individuo no puede Pero veamos lo que nos dice más acá abajo. Dice, una actividad tan imprescindible, ¿por qué está sometida a menudo a un enojoso escrutinio moral? ¿Qué querrá decir en esta frase? Se da ejemplo de las empresas que perfectamente usan, o sea, borran un bosque simplemente para poder cultivar algo. ¿Ya? Ya no, entonces no habla como, por ejemplo, que hay como que existe este escrutinio moral hacia este tipo de actividad, de consumo. Profe, ¿a qué se refiere con escrutinio? ¿Qué es escrutinio? ¿Alguien sabe qué es escrutinio? Dice escrutinio moral. ¿Con qué palabra podrá relacionarse? Escrúpulo. Ya más o menos cerca, tibio. Otra, por ejemplo, cuando hablamos de la moral, dice un enojoso escrutinio moral. ¿Qué podrá ser escrutinio? Una O sea, palabra para que mí la moral como lo que corresponde, como lo que se debe hacer. No alcancé a escuchar bien la palabra. ¿Podría volver a formularlo? Porque si yo hago algo que no corresponde, va a estar mal visto por los demás. Claro. El escrutinio tiene que ver como con el juicio. Tiene que ver como con enjuiciar algo. Entonces, tan enojoso juicio moral podría ser como un buen reemplazo para esta palabra. La pregunta debe responderse antes de iniciar una reflexión crítica sobre el consumo. Y después nos habla sobre un discurso crítico sobre esta actividad de reproducción y exposición. No puede reducirse a interpretarla como un deseo. ¿Qué quiere decir con esta frase? Este texto igual es medio enredado, este no está tan sencillo. Por eso lo dejé para el final. A ver, partamos porque este texto vamos a partir un poquito más de arriba. Antes como de irnos, más que acá que buscar palabras, vamos primero a intentar comprender bien el texto porque no es tan sencillo y después vamos a evaluar cuál de los tonos es más apropiado. Entonces nos habla primero que el consumo es una acción cotidiana e imprescindible y que después nos dice esto, una actividad tan imprescindible, nos dice que algo que necesitamos, que se requiere hacer. ¿Por qué está sometida a menudo a un enojoso escrutinio moral? Ahí el Samuel nos contestaba, decía, porque claro, a veces deforestan una gran cantidad de bosque por obtener un producto específico. ¿Y qué querrá decir esta última frase? Que esta es como yo creo que la clave. Elaborar un discurso crítico sobre esta actividad de reproducción y expansión del individuo no puede reducirse a interpretarla como un deseo, para renglón seguido clasificar ese deseo como patología o desviación. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué está diciendo el autor? ¿Nos podrá ayudar alguien? Los profes si nos dan una pista. Profe Joaquín o profe Nico, ¿nos pueden ayudar a entender esta última frase? Soy re malo para dar pistas. Ya. Y ya le voy a dar una pista y le di la respuesta completa. Yo también. Soy lo Yo peor. igual. Es que es difícil dar pistas, es todo un talento dar pistas, no es tan sencillo. Pero por último, para que nos ayuden a entender un poco más el sentido de este texto, o los chiquillos, alguien ya más o menos descubrió qué quiere decir, como que no habla que primero que el consumo es imprescindible, después habla que lo critican, y después se tira otro rollo. ¿Cuál es este último rollo que se tira? ¿Cuál fue su pregunta, profe? Si alguien me podría explicar el último párrafo.
Como que una desviación, es como lo único que puedo, que no es un deseo, sino que es una desviación, como lo que más saco de ahí. Por lo ¿Ya? que pienso es que ya a llevarlo a un nivel excesivo de cada vez que sale un nuevo teléfono o sale una nueva marca de ropa y tenéis que comprarla simplemente por el capricho de hacerlo, ya se puede clasificar como no como deseo, sino como una patología. Es que, ojo chiquillos, que lo que hace el texto en esta última parte sobre todo es hacer no quiero decir la palabra porque es dirigirse hacia aquellos que elaboran un discurso sobre el consumo. No está hablando sobre el consumo mismo, sino que le está diciendo, oye, ustedes que llegan y dicen que el consumo es esto, o que es súper fácil decir lo que es el consumo, ¿cierto? No sean tan facilistas porque hablar sobre el consumo es algo mucho más profundo, es algo mucho más complejo. Así que ojo, entonces le está hablando a aquellos que elaboran discursos sobre el consumismo, ¿cierto? No le está hablando al consumismo mismo. Más que nada es lo que, según después de escuchar lo que dijo el profe, sería más que nada decir algo pero no hacerlo. Es totalmente, por decirlo así, un poco hipócrita, aunque aún así hablarlo, hay que demostrar que uno lo practica, o simplemente que no sea solamente de la boca para afuera. ¿Profe, le puedo dar la respuesta? Ya, bueno. Vamos a agarrar todo y vamos después a explicarlo un poco. Ya, ¿cuál cree que es? Estaba entre crítico y reflexivo, pero igual reflexivo hace una pregunta, entonces yo creo que es más reflexivo porque hace como pensar a uno o reflexionar sobre la pregunta que está haciendo. Ya podría ser reflexivo, pero igual el profe Joaquín nos dio harta pista. Por eso Yo está sabía que iban a quedar entre esos reflexivo y dos, entre crítico. reflexivo y crítico, y por eso lo puse al final, porque esto es como algo que les podría ocurrir en la prueba, que nos ponen estos dos estilos y esto hay que aprender a diferenciarlo. Si bien nos hace una pregunta, ¿qué pasa con una crítica? ¿Cuándo hacemos una crítica? ¿Qué necesitamos para hacer una crítica? Decir un problema y criticarlo. Ya vamos a centrarnos en algo, ¿cierto? ¿Y qué es una crítica? Vamos a irnos como un poco más atrás. Por ejemplo, ¿qué es una crítica? Por ejemplo, yo podría decir, alguien quizás se acuerda de algún ejemplo, siempre es bueno ejemplificar porque nos trae algo más concreto. Crítica es como que enjuicia un tema, es más problematizadora. Claro, enjuicia algo y es más problematizadora. Cuando nosotros hacemos una crítica, siempre vamos a enjuiciar algo. Es como, por ejemplo, desde que uno puede decir como, oye, eso no es así, hasta, por ejemplo, puede ser que uno de repente haga, a veces puede ser también, por ejemplo, en general las críticas se asocian muchas veces como a lo negativo también por eso, porque en general uno enjuicia algo y le da, lo ve como, se centra más a veces como en algunos elementos más negativos, que también uno puede ahí calibrarlos con los positivos, pero se centra principalmente en ciertos elementos más complejos. ¿Y qué pasa con la reflexión? ¿Qué pasa cuando hacemos una reflexión? Igual estos están así al lado, o sea, está uno acá y está el otro acá. Pero ¿qué pasaría con la reflexión? Nos hace interpretar un tema. Ya, muy bien, la reflexión es cuando interpretamos algo. Obviamente, de hecho, miren, ahí lo dice como reflexión crítica, entonces obviamente esto está muy difícil, de hecho yo encuentro que esto está muy, muy difícil, pero si se centran, nos decía la Connie que podía ser por una pregunta. Hagamos la otra pregunta, ¿en algún momento habrá una crítica a alguien o a algo? Efectivamente hay una crítica implícita, ¿no? Como que culpa o sea, critica al individuo, creo yo. Ya, critica a los individuos. ¿Pero a qué individuo critica? ¿Al que consume? Sí, pues yo creo que al que consume, porque está hablando todo el rato de criticar el consumismo que genera el hombre. Yo creo que no está criticando al que consume, yo creo que está criticando a otro sujeto. Está muy difícil.
Sí, yo también comparto con Joaquín. Está criticando a alguien más. Veamos. ¿Quién podrá ser? Personas que hacen discursos críticos sobre esto, porque no solo también está bien el consumismo, está bien, es totalmente cotidiano e imprescindible. Hay que consumir para desarrollarse en sí. Ahora, también critica a estos mismos que hablan sobre el discurso crítico y simplemente es algo que no se puede reducir de un momento, o sea, no se puede reducir simplemente. En este caso, como ahí lo explicó bien el Samuel, muy bien, vemos que se hace una crítica a los críticos. Por eso es un texto tan difícil de entender, porque es la crítica a la crítica. Entonces es como metacrítico, así es como lo crítico dentro de lo crítico. Estamos casi como en Inception, así. Entonces nos empieza a explicar que es una actividad cotidiana, nos señala que en el fondo que el consumismo igual es necesario. De hecho dice como es una operación cotidiana e imprescindible. Imprescindible es algo que no podemos evitar, que necesitamos, que requerimos siempre. Está ligado a lo material, pero también a lo espiritual. Es un acto ordinario ligado al desarrollo vital y el objetivo de intercambio incesante al hombre de naturaleza que llamamos trabajo. Ven, aunque parece, porque uno, lo que pasa también es que uno ve ciertos conceptos, si yo les digo consumismo, uno va a decir, probablemente va a ser un texto contra el consumismo. Si yo les digo un texto de sexismo, probablemente ustedes van a decir, un texto contra el sexismo, porque también tenemos esas asociaciones y estamos acostumbrados a esa lectura. Claro. Pero este texto le da como otra vuelta más. Entonces, si se fijan, acá, que era lo que nos decía el profe Joaquín, que era que decía, una actividad tan imprescindible, es decir, como una actividad tan necesaria, ¿por qué está sometida a menudo, tan cotidiano, a un enojoso, como a un enojado, juicio moral? ¿Por qué la cuestionarán tanto? Claro, todo lo que nos está diciendo es, cuestionamos el consumismo, ¿cierto? Lo sometemos y nos enojamos cuando hablamos del consumismo, pero ojo, nos está diciendo, oye, consumir es un acto casi natural, ¿cierto? Es una actividad de reproducción y expansión del individuo, entonces no tenemos que someterla a juicios tan quizás livianos o tan apresurados, y tenemos que esperar un poco más cuando hablemos de consumir, ¿cierto? A eso está haciendo la crítica a los críticos, como dijo la profe. Claro. Y ojo, chicos, con esto, porque en la universidad ustedes se van a topar mucho con este tipo de textos. En la universidad se van a topar con muchos textos de autores que hablan sobre otros autores y que contradicen a otros autores. Entonces, es súper necesario poder meternos este tema, este tipo de textos en la cabeza y empezar a leerlos con facilidad. Claro, sí, es súper cierto lo que dice el profe Joaquín, porque de verdad uno cuando llega a lo que sea, a una carrera, lo que sea que ustedes estudien, se van a dar cuenta que uno como que se acostumbra como, ya todo el conocimiento es así, como que va todo como una flecha, pues. Y después uno va encontrando que hay posturas que están en desacuerdo, que no van a pensar lo mismo, y ahí uno va a tener que tomar una postura en cuál le creo más, cuál le creo menos. Entonces, claro, este es un texto que hace la crítica a los críticos. Y por eso a veces nos parecía como tan extraño, como que uno decía de qué está hablando, como que cuesta un poco al principio como saber a quién se está dirigiendo, porque además más encima es como así como, lo dice así como bien por encima, le dice como, oigan ustedes que son críticos del consumismo, ¿no se han cuestionado? No, nos dice, ¿por qué está sometida a menudo a un enojoso escrutinio moral? O sea, él como que apunta ahí como a un ser como bien extraño que no logramos descubrir bien quién es, porque nunca da un nombre, pues. Esto es como que no arrobó a nadie básicamente. No nos dice exactamente a ninguna persona, sino que habla como que existe este juicio de valor contra el consumismo. Entonces esto nos enseña varias cosas. Bueno, que hay ciertos tipos de esto, y lo otro que muchas veces nos va a pasar con textos con los que nosotros ya venimos con postura. Lo más probable es que muchos de ustedes son críticos respecto al consumismo, pero también hay textos que a veces le dan como otra vuelta más, como este, que nos dice como, oigan, esto igual es algo que necesitamos consumir, pues. De hecho, ahora mismo con la cuarentena nos damos cuenta que a veces igual necesitamos consumir, pues más allá de que a uno le guste de repente comprarse una cosita por aquí, por allá, uno también de repente necesita consumir porque necesita, no sé, desde alimentarse hasta ciertas cosas que son esenciales. ¿Se entendió? Igual era un poco enredado. Se entendió perfecto. ¿Se entendió, chiquillos y chiquillas? Sí, no vamos a seguir. Medio difícil, pero se entendió. Claro. Entonces, este texto, ¿cómo era al final? ¿Cuál será? Yo creo que ya sabemos cuál es.
¿Cuál creen que es? ¿Cuál? Pongámosle la manito final. Crítico. Siempre hago esto que pongo la mano en el cual es. Ahí les sale Leonardo DiCaprio aplaudiendo. Ya, chiquillos, este fue el último ejercicio. En resumen, ¿qué pistas les sirven a ustedes para descubrir cómo se está evaluando, cuál es la perspectiva o tono del emisor? ¿Con qué pistas se quedan? ¿Qué elementos usted diría, no, y me tengo que fijar en esto la próxima vez que tengo un ejercicio de este tipo? Con el juicio de valor. Claro, en el juicio de valor. En el tono. El tono, ya. Los adjetivos. Los adjetivos calificativos. Siempre fíjense, si dice que algo es ingenioso, peligroso, bueno, malo, siempre hay que ponerle atención. ¿Algo más? ¿Algún otro elemento que hay que fijarse? Las palabras connotativas. Claro, las palabras connotativas. Si en algún momento le sale como lo que les decíamos, como una frase que sea como más connotativa, por ejemplo, yo me acuerdo que antiguamente, ya no tanto, pero por ejemplo salían siempre videos de políticos que decía tal político se paseó a tal otro político. Entonces, claro, ahí hay un vocabulario connotativo, muy informal, que en el fondo busca dar cuenta de ya de un juicio de valor sobre, por ejemplo, quién tiene la razón. Entonces siempre hay que tener harto ojo con esas palabras, que les van a dar siempre pistas muy importantes para reconocer el tono. Así que eso, no sé si quedan con alguna pregunta o duda. No, profe. ¿No? Ahí, Javi, ¿puedo agregar la última cosa que siento Sí. que se les olvidó a los chiquillos decir? Que también es súper importante para poder reconocer el propósito o el tono de un texto, que identifiquen también el tipo de texto, porque de acuerdo al tipo de texto depende también y va a variar el tema que se va a tratar, cuáles son los objetivos que se van a mencionar, si va a ser informar, argumentar, no sé, pues persuadir, exponer solamente. Entonces, de acuerdo también al tipo de texto, al contenido que se entregue de acuerdo al tipo de texto, también nos pueden ir guiando a poder encontrar cuál es el tono o cuál es el propósito que tiene, identificando también si está usando un lenguaje más objetivo o más subjetivo, que es como partió usted en la clase también. Sí, está súper bueno lo que dice la profe, porque hay tonos que típicamente vamos a encontrar más un tono que otro. Súper bien. ¿Algo más, profe? ¿Quién quiere agregar algo más? No, nada, perfecto. Me encantó la clase. Gracias. Ya. Y eso, chiquillos y chiquillas, mucho ánimo, vamos a seguir ejercitando, así que estén atentos, ahí vamos a seguir viendo, vamos a seguir aprendiendo distintos elementos para poder reconocer cuáles son los mejores cuál es el tono más apropiado, el tipo de texto. Profe Nico, ¿quiere decir algo más para cerrar? No, solo despedirme de todos, que gracias por seguir, que ánimo por el aguante también que han tenido, que me alegra mucho que estén aquí. Sí, Y todas esas chiquillos. cosas bonitas. Claro, mucho ánimo por estar, espero que les haya servido. Yo sé que fue una clase que evaluar es una de las habilidades más difíciles porque es muy abstracta, a diferencia de otras. Entonces, se fijan, tuvimos que hacer en este último caso como un gran conversación para explicarlo, pero vamos avanzando, ya cada vez son más perspicaces, se eliminan cada vez con más seguridad las que no son, van quedando como entre las dos alternativas y van también ahí descubriendo cuál es el tono correcto. Así que felicitaciones, chiquillos, que les vaya muy bien. Y para cerrar, hoy no, esto no. Bueno, nunca se rindan. Oh, no, esto es otro de nuevo. Bueno, ahí salía de nuevo y que les vaya muy bien. Muchas gracias, cuídense mucho y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Que les vaya bien, chicos. Dios, cuídense. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Que vaya bien. Chao, profe. Chao, chao, cuídense todos. Cuídense mucho, chiquillos y chiquillas. Voy a cerrar, chiquillos, los que quedan. Chao, nos vemos. Nos vemos.